el Señor pueda utilizar, pueda darme de su denuedo, de su amor y su misericordia para poder transmitir lo que Él en su palabra nos está manifestando, nos está proveyendo. Es una bendición poder estar aquí delante mis amados hermanos que hoy han podido estar acá y están acá en presencia del Señor. El Señor nos está hablando de esa provisión tan preciosa que Él ha manifestado en todos los momentos de su vida, incluso ese paso que Él tuvo que dar por causa de nosotros y su sacrificio. Decía Juan Pablo y nos decía la provisión tan preciosa que el Señor nos ha regalado en su muerte y resurrección. Una obra preciosa que para nosotros es bendición. Nos ha proveído allí grandemente. Es la obra del Señor, es la centralidad del Evangelio. Resurrección, muerte y, vida, la vida preciosa de nuestro Señor. Una vida de una fidelidad, de un amor impresionante donde se ha manifestado Él plenamente. Y su obra en la muerte, la resurrección y la ascensión es una obra que es propiciatoria para nosotros, que es una obra de justificación. De plenamente el Señor pues se ha dado por nosotros y nos ha proveído en sí mismo la justificación para nosotros. Le doy gracias al Señor por la palabra que Él ha colocado. Le pido al Señor, y voy a tomar de pronto un pasaje que está aquí. Dice en Filemón 4, 5, 6, dice, el amor y la fe de Filemón. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Está Pablo orando por Filemón. No es que yo sea un Filemón, sino que Pablo está orando por un hermano precioso a quien el Señor le ha dado una comisión. Y dice Pablo, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. El Señor haga efectiva y eficaz esta palabra que se la dio a Pablo para Filemón, para que ese amor, ¿verdad?, y esa fe que él le reconoció a Filemón pueda ser el mismo amor y la misma fe que el Señor pueda propiciar para que esa palabra sea así como el Señor quiere que Él ha manifestado, que sea su palabra, que sea viva y eficaz, que sea eficiente su palabra y haga lo que el Señor quiere que haga. Amén. El Señor me está redarguyendo, me ha venido redarguyendo. Esta palabra tendría que haber sido manifestada hace tres reuniones, pero el Señor lo ha querido así. Y hoy en día y hoy, el Señor me ha puesto en el corazón que esa es una palabra que
que es efectiva para la obra del Señor. El Señor desde los tiempos pasados le colocó esa palabra al hermano Juan. Está en Apocalipsis 3. El Señor allí está hablándole a las iglesias. Con mucho de nuevo viene el Señor hablando allí. Y me colocó el Señor en la Apocalipsis 3:20, donde el Señor se encuentra en una posición que es el reflejo fiel de lo que es su sentir y su obrar. Dice en Apocalipsis 3:20, dice, y está hablando el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una expresión preciosa de lo que hace el Señor en nuestras vidas. He aquí, yo estoy a la puerta. El Señor se encuentra en una circunstancia donde Él nos está buscando y se ha colocado a la puerta de nuestra casa. Pareciera ser que el Señor le estuviese hablando aquí a una persona que no fuese creyente, pero en verdad el Señor nos está hablando aquí a todos, absolutamente a todos. Porque si bien es claro que la interpretación aquí del Señor es a la iglesia que está en la Odisea, ya Él viene hablando anteriormente a todas las iglesias, de qué es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, qué es lo que Él quiere manifestar en nuestras vidas. A los que están en Sardis les llama la atención y dice que Él conoce sus obras. O sea, son personas que están en la iglesia. ¿Sí? Y dice que tienes un nombre nuevo, de que vives y estás muerto. Y le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dice a los que están en Filadelfia: yo conozco sus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A los que están en Filadelfia les dice: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. O sea, el Señor nos viene hablando a través de las diferentes iglesias de una obra que Él está haciendo, y de que Él se coloca en una posición para aquellos que están dispuestos a hacer esa obra. Una puerta abierta que nadie podrá cerrar. Es precioso el Señor. Al que venciere yo lo haré columna. Tendremos un premio para nosotros. Al que venciere, si podemos vencer. A mí me llama la atención y he estado reflexionando acerca de lo que dice el Señor en Levítico 19. Voy a leer Levítico 19 porque es que nosotros de pronto leyendo en el Nuevo Testamento pudiéramos pensar que lo que dice Levítico 19 es algo del Nuevo Testamento, pero vamos a ver que desde Levítico 19 el Señor ya nos venía considerando a nosotros. Vamos a volver ahora acá a seguir con el tema en Apocalipsis. Y está hablando de leyes de santidad y de justicia. Dice el Señor en Levítico 19:1:
Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles. Habla a todos los hijos de Israel y diles. El Señor ya había escogido a Israel como pueblo suyo. Y a nosotros el Señor nos hace el llamamiento y nos llama a ser pueblo suyo. Entonces podemos decir que lo mismo que le dice aquí a los hermanos, a su pueblo en Levítico 19, a los israelitas, es una palabra que es válida plenamente para nosotros. Diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Ayer estábamos en la reunión de lectura que hacemos los días sábados, y pues aprovecho para hacer la invitación para la reunión de lectura los días sábados. La hacemos en la casa del hermano Manuel a las 4 de la tarde. Y hablábamos de por qué en medio de la obra nosotros, el Señor nos ha dado ese nombre y nos ha dado esa posición de ser santos, porque dice santo, así como santo soy yo, ¿verdad? El Señor nos llama santos, no porque nosotros hagamos una obra para nosotros, sino porque el Señor de su santidad nos regala a nosotros y nos coloca en esa posición de ser santos en medio de la iglesia, ¿verdad? Estamos en la iglesia, estamos en la comunión de los hermanos y el Señor ya nos ha llamado en Levítico 19 a ser los santos del Altísimo, santos de la iglesia, porque santo soy yo, dice el Señor, no porque nosotros tengamos ya desde Levítico, tengamos que hacer algo nosotros para ganarnos la santidad. Entonces, volviendo aquí a Apocalipsis 3:20, el Señor está llamando a la puerta, a la iglesia. Está en la puerta de la iglesia diciéndole: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y llamo. El Señor no es un Señor que nos venga a imponer cosas. Él llama a nuestra puerta, está tocando a nuestro corazón, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que somos templo para el Señor, pero Él está ahí y diciéndonos: yo llamo, estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Entrará a la casa? Seguramente va a entrar a la casa, pero él dice: y entraré a él. No dice entraré a la casa, porque precisamente nosotros somos ya una casa donde habita el Señor. Entraré a él y cenaré con él y cenaré con él. Va a tener una comunión con nosotros el Señor, pero es una comunión muy íntima de una persona que viene aquí no para que le demos un plato de comida, sino que Él va a estar ahí con nosotros, diciendo: y cenaré con Él. Y Él conmigo. Y Él conmigo. El Señor está aquí y está buscándonos a nosotros para tener esa comunión. Es allí donde el Señor me coloca que no solamente es un encuentro pasajero lo que el Señor nos está proponiendo. Es un encuentro continuo con Él. Es un encuentro donde Él pueda manifestar toda su obra preciosa para con nosotros. Cuando el Señor hace eso, Él nos está redarguyendo a nosotros, nos está llamando, no a uno en particular, porque le está hablando a toda la iglesia. Nos está llamando a todos. Y es precioso que el Señor nos coloque en esa posición. Decía Mauro de pronto cuando él participaba
oración, que el Señor está llamando a los unos y a los otros a que podamos ser partícipes de su obra, de esa obra comunitaria que nos regala. Que podamos ser edificados en el cuerpo de Cristo y que cada uno podamos asumir responsablemente nuestra posición en la iglesia para ser edificados y con nuestra labor, que pareciera ser una labor sencilla, pero que es propicio para que todos, absolutamente todos, seamos partícipes de la edificación del cuerpo. Una obra de edificación no la hace uno solo. Una obra de edificación están los muchos trabajando allí, con cada uno aportando su especificidad, su misma naturaleza, su misma forma de ser, su saber, su andar, su testimonio para ser manifestados en medio de todos. Y con ese testimonio podernos ir edificando los unos a los otros, como un cuerpo, como un cuerpo vivo, manifestado para la obra del Señor. El Señor nos llama a esa comunión de tal manera que nosotros podamos sentir la satisfacción de tener la presencia del Señor en nuestras vidas. En Juan 6, 27, 29, el Señor nos hace un llamado. Y ese es un llamado espiritual, no es un llamado material. Dice el Señor en Juan 6, 27, trabajad. Luego hay que hacer algo, ¿verdad? Trabajad. Y en ese trabajad el Señor nos lleva a manifestar lo que somos. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Porque a este señaló Dios el Padre. Los judíos siempre afanados por hacer las obras, le preguntaron. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor les respondió. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Es la obra del Señor la que el Padre quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón. Ahí mismo en Juan 6, en el 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Luego el Señor nos está llamando a que creamos. Dice, el que en mí cree. Esa es la obra del Señor. Que nosotros le podamos creer a Él para que Él pueda hacer esa obra que Él quiere hacer en nosotros. Yo soy el pan de vida y Él quiere manifestarse como el pan de vida. Si nosotros comemos de ese pan, vamos a tener una vida, pero esa vida, ahora lo vamos a ver más adelantico, esa vida va a ser una vida nueva que Él nos ha propiciado a nosotros. ¿Y cómo ha hecho eso el Señor? El Señor nos habla en Isaías 55. En Isaías 55 de pronto son muchos versos para consultar, pero eso nos da la garantía de que es el Señor el que está manifestando. Y en Isaías 55
El Señor nos habla, y Isaías 55:1 dice el Señor, y otra vez nos habla de aquellos que tienen sed, de aquellos que tienen necesidad de ese líquido tan precioso, ¿verdad? Para poder calmar esa sed. Y ese líquido precioso que el Señor nos está propiciando es el mismo Señor Jesús. A todos los sedientos, no los que están saciados, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vino y leche. El vino nos dice que es el gozo de la vida, y la leche son los nutrientes para los que estamos creciendo en el Señor. El que es maduro en el Señor, de pronto ya no va a necesitar la leche, pero el que está creciendo en el Señor, ese sí va a necesitar de esos nutrientes. Pues somos, para mí, niños todavía, y vamos a necesitar que el Señor nos esté proveyendo de ese alimento tan precioso. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, no nos está pidiendo el Señor una contraprestación, ¿verdad? No nos está ofreciendo un bien a cambio de algo, ¿verdad? Sino que Él nos está diciendo que podemos comprar y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio, porque Él no les está poniendo precio, nos los dio por gracia, nos los regaló, ¿verdad? Vino y leche. Nos está ofreciendo el gozo de la vida y los nutrientes para que podamos tener esa vida preciosa que Él nos está dando. Dice en el 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Porque allá nos había dicho ya que Él es el pan de vida, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros tengamos ese pan, pero nos lo está dando, nos lo está ofreciendo sin que nosotros tengamos que hacer una contraprestación. Y es precioso el Señor entonces. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos hace? Porque ya nos había dicho en Juan 6, ¿verdad? Trabajad. Pero para las cosas que el Señor quiere que nos empleemos. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. En el 3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Entonces el Señor nos está llamando para que lo oigamos a Él. Y entonces volvemos otra vez a Apocalipsis 3:20. En esa cena vamos a estar nosotros intimando con el Señor. Y en esa comunión que vamos a tener, porque ahí debemos tener comunión con el Señor para poderlo escuchar, para poder estar sentados con Él, ¿verdad? Ahí sí entonces el Señor está buscando a aquellos que están en la iglesia para decirles, oídme y escuchadme, ¿verdad? Entonces la fe viene por el oír. Y la palabra del Señor, cada vez que la estamos buscando, cada vez que la estamos discerniendo, estamos oyendo lo que el Señor nos está manifestando para que nosotros podamos recibir de Él ese pan, ese vino y esa leche que Él quiere ser para nosotros. Y en eso se manifiesta el amor del Señor, ¿verdad? Porque Él tuvo que hacer una obra por nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos los pecadores que Él ha llamado a su redil. Si nosotros nos reconocemos como pecadores,
tenemos que reconocer también que ese pecado que nosotros llevamos es el pecado que nos hace no escuchar, nos hace poner velos en nuestras vidas para que nosotros no podamos ver la obra del Señor. Y esa es la obra preciosa que el Señor está haciendo cuando Él dice, venid y escuchadme a mí. Está quitando ese velo para que nosotros, incluso lo que ya hemos recibido de Él, la salvación, podamos avanzar en la obra que Él quiere hacer en medio de nosotros. La obra que Él quiere hacer es una obra en la cual Él nos tiene que redarguir a nosotros, porque la obra que Él quiere hacer es una obra íntima en cada uno de nosotros. Para eso Él necesita entrar en nuestro corazón. Cuando estaba leyendo acerca del tema, encontraba el ejemplo de un pintor que pintó una puerta, ¿cierto? Y el Señor estaba parado enfrente de esa puerta. Como esa puerta no tenía, en la pintura no tenía hacia donde estaba parado el Señor, no tenía un picaporte para que él lo pudiera abrir, ¿verdad? Entonces, algunos le preguntaban, pero se te olvidó ponerle el picaporte para que el Señor pueda entrar. Pero es que el Señor es así. Él está obrando y Él espera que nosotros seamos mismos los que le podamos abrir esa puerta a Él para que Él entre. Entonces, es un Señor que obra con amor, que obra con compasión, con misericordia. Yo proclamo todos los días la misericordia del Señor y digo que todos los días la misericordia del Señor son nuevas porque Él está en mi vida, por ese sencillo hecho, porque Él está obrando en mi vida. Y el Señor tiene un trabajo grande que hacer conmigo, ¿verdad? Primeramente conmigo, y cada uno sabrá que el Señor está haciendo un trabajo muy grande en su corazón con cada uno, para que podamos escucharlo y podamos recibir el vino, que es el gozo de la vida. Pero no es una vida cualquiera, porque Él aquí le está diciendo, aquí en Isaías, está diciendo, ¿verdad?, que hará con nosotros pacto eterno. Las misericordias firmes, ¿a quién? A David, ¿verdad? El apóstol Pablo, en Hechos de los Apóstoles, en Hechos 13, nos está manifestando este mismo hecho que está aquí en Isaías, las misericordias firmes a David, y nos muestra que esa misericordia el Señor las ha mantenido y la mantiene en todo lo que nos viene regalando a nosotros. Dice en Hechos 13:34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Y dice antes de esto, mas Dios levantó de los muertos, le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aquí el Señor nos está manifestando que esas misericordias que Él le mantuvo, le hizo a David, ¿verdad? Le manifestó a David, os daré las misericordias fieles de David, se manifiestan en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una obra maravillosa la del Señor, ¿verdad? Porque esa vida del Señor Jesucristo de resurrección es una vida nueva que Él nos regala también a nosotros y nos la manifiesta también para nosotros. Porque nos coloca a nosotros el Señor dentro de la descendencia como un pueblo suyo, ¿verdad? Que Él se ha dado para Él. Y allí el Señor nos manifiesta que esas misericordias
de nuestro Señor para David, las misericordias fieles se manifiestan en la vida de resurrección de nuestro Señor. Esa vida de resurrección para nosotros es la vida del creyente nuevo, del creyente que ha creído, que se le ha manifestado la salvación de nuestro Señor, que el Señor nos la ha regalado, y para nosotros, como pacto eterno para nosotros, el hecho de que el Señor se está manifestando en nuestras vidas, de que el Señor nos está hablando, de que el Señor nos está redarguyendo de nuestro accionar, de que el Señor quiere que nosotros tengamos una íntima comunión con Él, para que el Señor pueda seguirse manifestando y pueda seguir creciendo en nosotros. Para mí personalmente, una palabra que me revela la obra del Señor, y una obra maravillosa que Él está haciendo. El Señor se nos manifiesta como nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso es un regalo que nos da nuestro mismo Dios, y que no es el resultado de nada que nosotros hayamos podido hacer. En Efesios 2, 8, 9, para mirar esto allí, dice en el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos. Primero somos salvos sin tener que hacer un esfuerzo por ello, ¿verdad? Lo recibimos por fe. Y la fe es creer en el Hijo de Dios, creer que Él es el Hijo de Dios, que Jesucristo nuestro Señor es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre que fue manifestado en medio de nosotros. Una vez que hemos recibido esa gracia de creer, de ese don de fe, ¿verdad? El Señor nos da por gracia la salvación por medio de esa misma fe. Y dice que esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es de absoluta misericordia del Señor que podemos estar aquí reunidos, dando gracias por esta obra tan preciosa que Él hace en medio de nosotros. Cuando nos reunimos aquí para estar en comunión, manifestando la grandeza, la gloria, la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, es una manifestación de fe para que podamos mutuamente ser edificados. Dar gracias al Señor por esa edificación es una obra que hace el Señor en nuestras vidas. Cuando el Señor nos ha regalado de gracia esta comunión para permitirnos crecer en Él, el Señor nos pone a que nosotros manifestemos nuestra vida en medio de la iglesia. Una vida de resurrección, una vida nueva para el Señor Jesucristo. Obra preciosa del Señor en medio de nosotros. Cuando el Señor nos regala la salvación, el Señor nos redarguye de lo que era nuestro andar, nuestro accionar anteriormente. Y nos coloca en nuestro corazón, en mi corazón, el poner todo eso que era yo, así me creyese bueno, así me creyese una gran persona, un ser honrado, honesto, todo lo que pudiera haberme creído yo, porque no era un delincuente, porque no era un ladrón, porque no era un asesino, ¿sí? El Señor pone delante de Él el hecho de que en verdad yo sí era un pecador. Yo era un pecador porque me encontraba
fuera de la esfera del Señor, fuera de su accionar, ese accionar precioso que el Señor nos regala. Ahora que estoy en medio de la iglesia lo puedo ver. El Señor me coloca en esa posición primeramente para ser redarguido yo mismo. Cuando recibí al Señor, me encontraba en una situación bien deplorable en mi vida, y el Señor fue obrando de una manera maravillosa, de tal manera que Él ha venido a sustentar mi vida y a ser Él mi soporte, y a tener hoy en día en mi corazón el hecho de que las cosas que puedan ocurrir en mi vida, para bien o para mal, pensando yo, desde mi punto de vista, desde lo que yo creo que es bien y mal, ¿verdad? Son voluntad del Señor, y con creer que son la voluntad del Señor y recibirlo como voluntad del Señor, tener el entendimiento que las cosas que me han de ocurrir son para bien mío, porque es el Señor el que, si son del Señor, son para bien, ¿verdad? En ese sentido, cuando uno se encuentra ya con la salvación, entonces uno de pronto pudiera creer que las necesidades de uno, de su alma, ¿verdad?, son las necesidades que el Señor tiene que venir a suplir en la vida de uno. Son las cosas que uno quiere las que entonces coloca delante del Señor. Señor, provéeme esto, provéeme aquello, mira que necesito esto, dame de aquello. ¿Sí? Pero el Señor me dice y me redarguye de esas cosas. Lo que yo quiero para ti es hacer mi voluntad en tu vida. Que mi voluntad en tu vida va a ser lo mejor que tú puedes recibir de parte mía. Y yo me pregunto, ¿será que yo puedo recibir eso en mi corazón? Y entonces tengo que volverme a la palabra del Señor y ver lo que el Señor le ha manifestado a obreros tan preciosos como lo es Pablo. Yo me quedo asombrado cuando Pablo incluso manifiesta una opinión de él. Cuando dice, pero yo, Pablo, pienso esto. Y eso quedó manifestado ahí en la palabra. Era tan preciosa la obra, la vida de Pablo, que el accionar de Pablo era el sentir del Señor en Pablo. Y por eso quedó manifestado así en la palabra del Señor. Cuando yo veo eso allí, entonces me maravillo y me pregunto si algún día yo podré, en verdad, poder ser como un, por lo menos un pequeño Pablo, ¿verdad? Más pequeño que Pablo. Pero ojalá yo pudiera decir para mí mismo, no tanto para la iglesia, ojalá yo pudiera recibir en mi corazón esa palabra del Señor, ¿verdad? De lo que la voluntad del Señor es bien para mí. Es el vino, es la leche, es el pan que se hace vida en mí, en mi propia vida. Estando en esa situación, bueno, el Señor puede manifestar claramente que en Filipenses 4, 11, 13, Pablo manifiesta cómo es la voluntad del Señor en su vida, ¿verdad? Ya Pablo ha manifestado de pronto que hay un aguijón que lo está acosando de pronto a él, y más sin embargo él en Filipenses 4:11 puede manifestar con ese sentir que le da el Señor, que él en todo momento puede gozarse en lo que el Señor le está proveyendo. En Filipenses 4:11, 13. Empieza en el 10 diciendo, en gran manera me gocé en el Señor. Pablo estaba gozoso
en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y dice aquí, manifiesta, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y dice en el 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y en el 13 dice, y es como un colofón que coloca allí Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo hacer en Cristo. ¿Será que puedo recibirlo? ¿Será que puedo vivir con eso en mi corazón? El Señor está haciendo una obra y el Señor es fiel y la va a terminar. La materialidad del mundo y todo lo que el mundo significa, a mí me causó mucha impresión, porque a veces uno lee y pasa por la palabra, pero la palabra no se interioriza en uno. Voy a referirme a Gálatas 6, una palabra que hay ahí, Gálatas 6, ¿dónde está la Gálatas 6? En Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El Señor nos ofreció un pacto eterno y nos está ofreciendo la vida eterna para que Él mismo pueda cumplir lo que nos está ofreciendo. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. No puede haber otro fruto más en la carne que corrupción. Y el Señor está esperando algo de nosotros. De pronto el Señor nos está diciendo, siembra para el Espíritu, para que puedas recoger el fruto del Espíritu. Y tú segarás del Espíritu vida eterna. Y la vida eterna es una vida abundante, una vida prodigiosa que el Señor nos está regalando. En el Salmo 16:11, para terminar, Salmo 16:11. No podemos leer el versículo de la cita que estábamos diciendo. Sí. 9 y 10, los otros dos versículos que completan. Claro que sí. En el 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Antes también de pronto quisiera hacer referencia a lo que dice el 6, porque el 6 es muy precioso también en cuanto a lo que es la edificación del cuerpo. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena, ¿a quién? Al que lo instruye. El que lo instruye, ¿verdad? Recibe esa retroalimentación, ese feedback, ¿verdad? De quien recibió la instrucción. El que instruye, ¿verdad? Es instruido por los mismos que fueron edificados. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces,
Por eso que esta comunión es tan preciosa. Por eso es que la intervención de la hermana Gladys es tan hermosa, ¿verdad? Porque ella nos puede iluminar un poquito más cada vez que habla. Nos ilumina, no un poquito, sino mucho más. Porque es una hermana muy preciosa. Y todas las hermanas y todos los hermanos, cada vez que participan, cada vez que traen un salmo, una alabanza, cada vez que traen una oración, nos están ayudando a ese crecimiento y a esa edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es una obra preciosa que el Señor hace así en la comunidad de la iglesia local. Amén. El Salmo 16:11, perdón. Salmo 16:11 dice que el Señor va a hacer una obra preciosísima en nuestras vidas. ¿Dónde está? Está el Salmo 16:11, no. ¿Dónde está? Me mostrarás la senda de la vida, pero no. Sin plazo. Estaba buscando el Salmo bueno, Salmo 16:11, ¿dónde está? Pasé. Una obra muy preciosa que el Señor nos va a regalar en este Salmo, y es para que le creamos a Él y podamos. Dice el Señor: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida eterna, que es creerle a Él. Delicias a tu diestra para siempre. Hay plenitud de gozo en la vida en el Señor. Para nosotros una vida plena, una vida gozosa. El Señor va a manifestar las delicias que Él quiere mostrarnos a nosotros. Y dice que son unas delicias que serán para siempre. Quisiera de pronto hacer una pequeña oración para que el Señor nos reafirme y nos permita recibir de Él lo que Él quiere que nosotros podamos disfrutar. Hermano, ¿qué pena podríamos leer Hebreos 4, 6 y 7 antes de que termine? Claro que sí, mi hermano. Ven. Hebreos 4, 6, 7. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Y otra vez determina un día, hoy, hermano. Después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y el Señor, como para confirmar la oración que el Señor me colocó en el hacer, manifestar al Señor, nuestro Señor, que nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por nosotros en la cruz, por mis pecados, que Él perdonó nuestros pecados y Él nos da el regalo de la vida eterna. Te pido, Señor, que entres en mi vida y mi corazón y seas Señor y Salvador. Quiero servirte siempre, Señor. Bendito sea el varón que dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Sea el Señor quitando cualquier cosa que sea de este vaso frágil que el Señor ha colocado aquí, para que no se contamine el contenido de la palabra del Señor. Ese vino que es la vida gozosa en el Señor se ha manifestado en medio de nosotros, y que su palabra sea lo que lo que sea del Señor sea lo que se manifieste en nuestras vidas.